Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, Felipito, algo pasó que nos sacó de Mil la reunión. disculpas, he salido sin querer porque salí sin querer, les decía, porque estaba justo entre el teléfono y la computadora y al momento de querer darles el pase, se acopló el sonido y ya se malogró todo. ¿Ahora sí me escuchan bien? Por Sí, favor. se escucha. ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan bien? sí, ya Hola, escuchamos. hola. Se había cortado. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bien, entonces con las disculpas del caso estábamos viendo este tema del acoplamiento del sonido, pero bueno, ya estamos. Ok, entonces les decía que cuando tenemos esta inflamación de la pleura, que puede ser sinónimo de cólera, o una efusión, un derrame, es decir, una salida de líquido, en ese instante, ese líquido sale cuando ya se ha resuelto el conflicto. Atentos con este dato. Por tanto, aparece un derrame pleural cuando ya se resolvió un conflicto. O sea, yo tenía una cólera, ¿por qué? Porque no podía proteger mi casa y al no poder proteger la casa sentía mucha cólera, mucha rabia. Ahora ya se ha resuelto el conflicto. Y como ya se ha resuelto el conflicto, entonces aparece el derrame pleural. Voy a contarles un caso real. Bueno, no es el caso de Juanita porque no tenemos el dato exacto, pero es un muchacho de 34 años, casado, dos hijos, jovencitos, la esposa también de 30, 31 años, joven, y este muchacho empezó a tener problemas de derrame pleural. Cuando le estudian, le diagnostican cáncer de pleura y, entre comillas, metástasis a pulmón. Entonces, por lo mismo que estaba bastante comprometido, este muchacho literalmente era de mal pronóstico, ¿no? ¿Cuál era el BioShock? ¿Cuál era el DHS? ¿No? Este joven entra en una fase de crisis cuando él literalmente en una casa común, no era una casa familiar, sino era una casa, una quinta, donde hay varias casas con departamentos juntos, uno tras otro, puerta con puerta. Él literalmente vivía en una de las puertas, en un pequeño mini departamento, y al lado, a la puerta contigua, estaba su hermano, con su hermano menor, con la esposa recientemente casados. Y él literalmente estaba soltero. Él es el hermano mayor. Él tenía 21, 22 años, su hermano menor 2 años menos. O sea, si él tiene 21, su hermano tiene 19, la esposa también jovencita de 19, casados. Y bueno, era ya más o menos las 9 de la noche y el hermano menor tenía que irse a trabajar, se va a trabajar. El muchacho se queda solo, se estaba listando para bañarse, estaba literalmente casi desnudo y de repente, brusca y súbitamente abre la puerta y entra la esposa de su hermano desnuda. Y bueno, le insinúa directamente y le dice, yo quiero tener relaciones contigo. Y entonces el hombre entra en una crisis total, ¿no? ¿Por qué? Porque no podía defender la casa, que en este caso es su hermano, la dignidad que significaría el sagrado, la sagrada unión del matrimonio, y peor aún, cuando la mujer se le está insinuando, ¿no? Y está entrando desnuda a su cuarto. Entonces, para él fue lo peor, totalmente. Y en ese instante, él decide seriamente acabar con este tema, ¿no? Y bueno, pues la bota de la chica, a la chica desde su cuarto, etcétera. Pero a partir de ese instante, en realidad, aparece el cáncer de pleura, queriendo proteger la casa. Bueno, cuando él tiene un acontecimiento bastante parecido con un familiar cercano, un año atrás, empieza a desencadenar su cáncer, un cáncer de pleura muy agresivo, y entre comillas hace metástasis al pulmón. Y eso de la metástasis, pues en realidad no existe, ¿no? Primero, yo quiero defender mi casa. Ya hubo un ataque 10 años, 11 años atrás, y ahora se repite.
Segundo, voy a meter todos mis recursos para poder proteger la casa. Y entonces la pleura, que es una capa delgadita que está encima del pulmón, esta capa delgadita empieza a engrosar y aparece un tumor en la pleura, ¿no? Y al haber este engrosamiento de la pleura, literalmente la persona entra en una profunda angustia. ¿Por qué? Porque empieza a sentir que le falta aire, que hay dificultades respiratorias, cansancio. Y en ese instante, la persona siente que debe de resolver esto de alguna manera. Acude al neumólogo, le hacen los estudios y le diagnostican cáncer de pleura. Si este cáncer de pleura va a seguir, ¿qué va a pasar? Yo me muero. ¿Se entiende? Si yo voy a morir, entonces el pulmón empieza a hacer, entre comillas, metástasis. Ya les digo por segunda vez, porque esto ya lo repetí en anteriores conferencias, que en realidad no existen las metástasis. La metástasis no es otra cosa más que instalación de un tumor en otra zona, que en este caso vendría a ser el pulmón. Si a nivel de alvéolos pulmonares siento que no voy a vivir o que ya estoy muerto por culpa del cáncer, entre comillas, con esa tristeza, con esa angustia, aparece el cáncer en alvéolo pulmonar. Entonces, hay un cáncer en pleura y hay otro cáncer en pulmón, pero no son metástasis. Sin embargo, por X circunstancias, él resuelve el conflicto, circunstancias familiares, se resuelve ese conflicto y él entra en una paz total y aparece el derrame pleural. Y al aparecer este derrame pleural, la persona entra en una tranquilidad total. Pies y manos ya no están fríos ni sudorosos. Además, la persona se siente tan bien que literalmente puede dormir más tranquilo, come mejor, pero le da bastante sueño. Sin embargo, cuando va con el literalmente, acude al oncólogo, al cirujano de tórax, etcétera, le dicen, bueno, lamentablemente ya no podemos hacer más, ha habido un derrame y este derrame está comprometiendo ya ese pulmón, el pulmón no puede expandirse y finalmente llegó la hora, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida, ¿no? Y usted lamentablemente no se va a recuperar. Pero si esta persona supiera que ese derrame es sinónimo de que la persona ya se recuperó, ya estamos pasando a otra fase de curación, por eso es que los pies y manos ya están calientes, tiene hambre, empieza a subir de peso, etcétera, etcétera. Entonces, la persona estaría entrando en una paz y en una tranquilidad. Esto es hacia donde deberíamos ir cuando se hacen las terapias. Si seguimos con el ejemplo que nos daba Juanita, de este caso real de una señora, decía, ¿no? Pueda que esa pleuritis, vamos a suponer que solo es una inflamación de la pleura, esté comprometiendo parte del diafragma del lado izquierdo. Por eso es que cuando en el diafragma, es decir, que es la telita que cubre entre el tórax y el abdomen, es una telita que separa. Bueno, no es una tan telita, es un músculo. Entonces, este diafragma, si está siendo comprometido con el derrame, con la inflamación de la pleura, puede haber esa sensación de dolor en el abdomen, en el lado izquierdo. ¿Ok? Además, estabas hablando, Juanita, de una mastopatía fibroquística, ¿verdad? Este es otro tema. Entonces ahí ya dejamos a un lado la pleura y nos metemos a un tema de las mamas. La Sí, mastopatía... perdón. Sí, me había mandado ella porque ella estaba preocupada porque le habían dicho que era el problema de las mamas. Ajá. Pero en lo que le han mandado, acá solamente dice que tiene, a ver, te leo, dice, tiene calcificaciones de aspecto benigno en ambas manos, calcificaciones vasculares bilaterales, nódulo radiopático de aspecto benigno en CSE de mama izquierda y no se evidencian microcalcificaciones agrupadas. Y ese es el examen de la muestra, bueno, de la mamografía bilateral que le hicieron. Y la Excelente. otra, y el otro resultado
Claro, pero le habían dicho que le iban a hacer una biopsia y la pobre estaba desesperada. Y el resultado de la ecografía dice que tiene un patrón mamario con moderada cantidad de tejido adiposo. El tejido glandular es denso y perecogénico de tipo reticular grueso, con patrón fibroquístico. Y se diferencian los ligamentos del Cooper, ya, y no se identifican calcificaciones. Entonces, la mama derecha con múltiples quistes, los de mayor tamaño, en R3 a 3 centímetros del pezón. Mide 3.6 por 2.7 por 3 milímetros. Imagen quística labulada en RG, retroareolar, que mide 6 por 3.2 por 4.6 milímetros. Ok. Bueno, primero que vemos ambas mamas con compromiso nodular, pero aparentemente, según la mamografía, en ambos casos, es un compromiso de nódulos, pequeños nódulos, pero no son malignos, por lo menos así parece en la lectura de la mamografía. Habría que ver la placa para tener una idea más clara. Sin embargo, esto me invita a pensar en lo siguiente, ¿no? Primero, sea un simple nódulo, sea un adenocarcinoma, o sea, ya un cáncer de mama, o sea, algo mucho más agresivo, ¿no? El contexto sigue siendo lo mismo. Y esto voy a aprovechar para hablar un poquito de las mamas, ¿no? Si fuera un quiste, que no es el caso, no es una mastopatía fibroquística, son nódulos, ¿no? En mama derecha, en mama izquierda. En este caso, es importante entender que en la mama izquierda vamos a tener un compromiso, sí, pero de tipo, literalmente, cuando hay un solo nódulo, ¿no? Podríamos estar hablando de un secreto, hay una profunda preocupación en relación con mi madre y esta preocupación hace de que yo me tenga que callar, ¿no? Porque me acabo de enterar de un secreto. Y como hay preocupación, aparece el nódulo, que es benigno, y que puede acompañarme mucho tiempo, porque yo después de un tiempo ya soy mamá y no quiero cometer el mismo error que mi madre, ¿no? Y este es el caso real de una chica. Ya más adelante, si yo no resuelvo ese conflicto, a la larga podría malignizarse. No va a ser en todos los casos, pero podría malignizarse, ¿no? Cuando hay un contexto de supervivencia. Esta es una niña, este es el caso real de una niña que a los más o menos 7 añitos, hermana mayor de 3 mujeres, viven en una misma habitación, todos, papá, mamá, etcétera. Papá salió a trabajar muy temprano, 5 de la mañana, mamá está literalmente, la sala estaba dividida solo con pequeñas cortinas, entonces se veía todo lo que pasaba, ¿no? Las hijas, bueno, las 3 hijas están durmiendo y son horas más o menos de las 6, 7 de la mañana, cuando se supone que las niñas están durmiendo, y la hermana mayor escucha unas sonrisas de alguien, que en este caso es una mujer, que se está riendo afuera, no en la sala, sino afuera, hacia el patio, que daba hacia unos talleres, ¿no? Talleres donde trabajaban hombres. Y escucha las sonrisas coquetas, ¿no? Y logra entender que era su madre. Ella se acerca por la cortina que tapaba los cuartos, por así decirlo, ¿no? Entre cama y cama, y logra divisar que mamá está coqueteando con un hombre que la está manoseando. En ese instante, ras, el cuerpo se hace un ras y empieza a tener una grave preocupación. ¿Ok? Si esto pasa, literalmente, esta gran preocupación termina provocando que, como es un secreto y yo no se lo he contado a nadie porque no sé qué hacer, no sé a quién decirle, este secreto me está generando una preocupación profunda porque soy solo una niña, tengo 7 años. Desde ese entonces puede aparecer ese nódulo, mama izquierda. Muy parecido al caso probablemente de esta señora que habría que conversar, habría que ver.
A diferencia de la mama derecha, que tiene múltiples nódulos, ¿no? Que habría que ver, la contextura habría que ver. Sin embargo, ahí aprovechamos para hablar de que sí habría preocupaciones por hechos puntuales que hayan podido pasar con el esposo. Pero como se supone que estos acontecimientos son de más atrás, siempre son de atrás, en realidad el verdadero conflicto está cuando la persona es una niña. ¿Ok? Entonces, aprovecho esto de las mamas para hacer entender que cuando hay un nódulo, una calcificación, etcétera, lo prudente es hacer las terapias para encontrar dónde está el conflicto, cuándo empezó y cortarlo. Muy importante, muy importante. Doctor Camero. A ver, sí. ¿Jimena? Soy Paola. ¿Me Sí. recuerda? Ah, Paola. Levantó la mano Jimena. Hola, Paulita, hola, Paulita. A ver, primero Ella es mi Jimena. hermana. Ah, ¿Cómo qué están? bueno, qué bueno. Excelente, excelente. Soy su paciente. Bienvenida, Jimena, bienvenida. Y Paulita, qué gusto de verte. Buenas noches. Jimena. Bueno, ese es el nombre de mi hija porque ella entra por acá por su lato. Mi nombre es Liz Meoño. Ah, correcto, correcto. Liz, bienvenida. ¿Aló? Hola, Sí, hola. te escucho, te escucho, te escucho. Liz. Sí. Sí, te escucho, Buenas Liz. noches con todos. Miren, yo tengo un caso que el año pasado detectaron cistitis crónica. Yo no podía caminar. Tengo 38 años. No podía caminar, me dolía muy fuerte la parte del vientre. Entonces me fui a hacer un examen. Es un están dañadas. Eso producía el dolor, constante Ya. orina. Es como una vejiga hiperactiva. Entonces, ese es el problema. Ahora me están haciendo unos, como... Hola, hola, hola. un lavado de... ¿Me escucha? Se está entrecortando, se está entrecortando. A ver, para resumir, tienes un problema de vejiga, ¿te han dado diagnóstico ¿Hola? o solo es una cistitis? ¿Qué diagnóstico te han dado el tema de la vejiga? Ahora, la pregunta es, ¿por qué te dice? Ya, se ha cortado. Espérenme un segundito. Creo que ahí lo dejamos. ¿Me escuchan bien? Estoy con dos parámetros ahí para poder ver. Sí, perfectamente. Bueno, entonces, Sí, está bien. Ahora Felipe, sí. para que no se acople, solamente tengo un micro en off y el otro normal. a ver, vamos a tratar de ponerlo así. O bien acá, y y ponemos en silencio. Ella tiene que apagarlo.